a la sierra y reorientar, mediante las modificaciones legales, el Banco de la Nación para el fomento de la pequeña y la microempresa. Vamos a continuar nuestra política regulatoria de las tarifas públicas, la electricidad, los teléfonos, el agua potable, el gas doméstico, el GLP, que no se está cobrando los precios justos, el SOAT, que ha aumentado increíblemente este año. Y, por cierto, si no se aprobara, como parece que no, apoyaríamos la libre desafiliación de las AFP. Yo creo que estas son medidas concretas que el APRA propone y que se suman a otras cuestiones que nos resultan sumamente importantes. Con las medidas de austeridad que proponemos en nuestro plan de gobierno, como el tema de compras estatales, la realización de creencias del Estado y las reducciones de sueldos, entre eso tenemos casi 1.000 millones de soles, podemos poner la plata en el capital del Banco Agrario y reorientar el Banco de la Nación hacia la pequeña empresa. Muchas gracias, participantes. Como se deja de ver, en realidad, el debate central está aquí en de qué plata se dispone, cuál es el presupuesto. Tendríamos que recordar que el presidente de la República ha señalado que hace muchos años en el Perú, o en muchas ocasiones electorales, no se ha presentado este curioso panorama, como lo han podido ustedes comprobar. Nadie se ha referido a ningún tema de déficit fiscal, nadie ha señalado que estamos en una crisis económica. Eso abona sin duda en estas exigencias que ha hecho el presidente de la República, pero al mismo tiempo, sin duda, la preocupación de todos los participantes ha sido señalar la necesidad de una reprogramación presupuestal, austeridad y reorientación en la inversión, básicamente pensando en aspectos sociales. El primer tema que vamos a abordar es el que se refiere precisamente a la competitividad, al crecimiento y al comercio exterior. Porque en general en los debates lo que se ha venido planteando ciertamente es que todos los compromisos y promesas que se vienen señalando no podrán realizarse si es que no hay un sostenido esfuerzo del crecimiento interno y reposando sobre el comercio exterior. Pero sin duda el primer tema tiene que ver además con cuáles serían las modificaciones dentro del sistema productivo, dentro del conjunto de la economía peruana, que deberían llevar a este máximo aprovechamiento de la competitividad. El orden de las intervenciones en este caso es el siguiente. En primer término hablará el señor Walter Aguirre, que ya por lo pronto nos ha señalado, como lo hemos escuchado, que una de las acciones inmediatas será la revisión del TLC o de repente la no aprobación del Tratado de Libre Comercio. Es decir, he allí un punto polémico en el que seguramente se reafirmará. Señor Walter Aguirre. Bien, es bueno resaltar que en este momento es cierto, tenemos una economía en crecimiento, casi una tasa promedio anual en los últimos años de 5%, pero también es bueno ver cuáles son los orígenes de este crecimiento. Este crecimiento básicamente se debe a un crecimiento de las exportaciones, que han llegado, como todos sabemos, a 18.000 millones, a la cifra récord de 18.000 millones de dólares, y que estas exportaciones, en su mayor parte, provienen de productos primarios, básicamente productos mineros, y no porque haya aumentado necesariamente el quantum de la exportación, sino debido básicamente a un incremento de los precios de los minerales. Entonces, el patrón de crecimiento que nosotros estamos siguiendo ahora es el mismo patrón de crecimiento que hemos seguido a comienzos del siglo pasado, un crecimiento primario exportador. Y este crecimiento primario exportador, como todos sabemos, no genera valor agregado, vale decir, no genera empleo, no genera ingresos para la población. En tal sentido, nuestra propuesta es cambiar este patrón de desarrollo por un patrón de crecimiento endógeno que privilegie la generación de valor agregado. No es posible, por ejemplo, que nosotros estemos exportando fibra de alpaca con un nivel de transformación mínimo en tops, noils, y que a nuestros productores o criadores de alpacas estén recibiendo $2 por fibra, y que esta fibra transformada, elaborada, esté entrando en los mercados internacionales de la moda a un equivalente de $100 por libra, vamos a decir.
Y lo mismo sucede con la madera. El 90% de nuestros recursos de madera son exportados en rollizo, sin ningún valor agregado. Entonces, creemos que lo crucial y fundamental es cambiar este patrón de desarrollo de la economía, de un patrón exportador primario por un patrón que genere valor agregado, que genere empleo, que genere ingresos para los productores y para los trabajadores del país. Gracias al señor Walter Aguirre. Señor Juan Inchaustegui. Nuestro punto de vista para la competitividad y para el desarrollo económico es apoyar el ahorro, la inversión, la descentralización y lo que le llamamos el modelo descentralizado, integrador y exportador de la economía. ¿En qué consiste esto? En apoyar precisamente la actividad económica que genera empleo y la que está distribuida a lo largo y ancho del país, precisamente en los lugares más pobres, y es la que se ha quedado atrás. Porque lo que hemos vivido hasta ahora ha sido un desarrollo, si es verdad, primario exportador, junto con eso, diría yo, un desarrollo únicamente macrocefálico, que ha acentuado las asimetrías y las diferencias, ha hecho más ricos a los ricos, pero no ha producido, si bien poco chorreo, lo que no ha producido en absoluto es empleo. De lo que se trata es de desarrollar y ofrecer empleo. Para eso este desarrollo descentralizado, integrador y exportador lo que propone es generar cadenas productivas, apoyar con ciencia, tecnología, es decir, con los CITES, el crédito necesario para las actividades productivas de pequeña, micro y mediana empresa, no solamente en la costa, en la sierra y en la selva del Perú, para generar ofertas, conectarlas con los mercados, primero los inmediatos, no propiamente exportación, sino los aledaños dentro del propio país y luego hacia afuera. Esta es la forma de no solo propiciar el ahorro, sino aplicar el crédito, es decir, canalizar el ahorro entonces a la inversión y generar los puestos de trabajo que necesita con urgencia la equidad, un desarrollo social con equidad que es fundamental para el país. Bien, gracias al señor Juan Inchaustegui. Vamos ahora a escuchar al señor Jorge Vega. Para nosotros, el crecimiento económico es un medio, no es un objetivo per se, es un medio para resolver los graves problemas de desempleo y déficits sociales de salud, educación que hay en el Perú. Nuestra propuesta de crecimiento económico consiste en alcanzar tasas de crecimiento de 7% del Producto Bruto Interno. Esto permitirá generar anualmente 650.000 nuevos puestos de trabajo. Estos puestos de trabajo provendrán básicamente a través de los siguientes mecanismos. 1. Desarrollaremos un programa masivo de inversiones en infraestructura pública por el orden de 20.000 millones de dólares en 5 años. La mitad de estos fondos, y están contemplados en nuestro programa fiscal debidamente financiados, serán cubiertos por el Estado. La otra mitad será convocada al sector privado, quien también tiene que contribuir al desarrollo nacional. Esto generará 150.000 empleos por año. Del mismo modo, apoyaremos a las micro y pequeñas empresas, que son las verdaderas generadoras de empleo. El 80% de los trabajadores del Perú están en una micro o pequeña empresa. Además de capacitación, hemos previsto dotar de financiamiento hasta por 2.000 millones de dólares para las micro y pequeñas empresas urbanas y hasta 1.000 millones de dólares para las empresas rurales. Otro motor del crecimiento económico son las exportaciones. El país necesita crecer exportando y tiene productos de calidad y tiene empresas capaces para ello. Actualmente, solamente con el ATPDA hay 300.000 trabajadores o puestos nuevos de trabajo que se han creado. Esto se puede multiplicar. Aspiramos a duplicar las exportaciones en 5 años y con lo cual generaríamos un mínimo de 200.000 empleos por año. Gracias al señor Jorge Vega. El turno al señor Jorge del Castillo. Para que pueda haber un desarrollo económico hay un prerequisito
que hoy día se encuentra sumamente amenazado, que es el orden, la paz social y la estabilidad del sistema democrático. Si esos factores están amenazados como lo están actualmente, evidentemente cualquier política de inversiones se resiente y se resiste a entrar al Perú. Si es que una primera cuestión es restituir el principio de autoridad y asegurar la estabilidad democrática del país. Eso, a nuestro juicio, es absolutamente fundamental para poder impulsar cualquier política de inversiones. Se nos dice que no se quiere nada con el TLC, ni siquiera se habla de una buena negociación. Se nos dice que no se quiere nada, pero no se nos dice qué vamos a hacer con los miles de puestos de trabajo que se terminan en diciembre de este año, cuando el ATPA tenga que vencer. Ese también es un problema. Se nos dice que se va a revisar unilateralmente contratos de proyectos de inversión, pero no se nos dice qué pasa si esos capitales se retiran o cuál es la contingencia por los puestos de trabajo que dependen de esas importantes inversiones hoy en funcionamiento. Nosotros intentamos y nos proponemos hacer una política económica, no solamente para índices macroeconómicos y para ese famoso concepto de chorreo que es un desprecio del pueblo, sino queremos una política económica para la justicia social, es decir, crear puestos de trabajo, dar recursos suficientes para una educación de calidad y, por cierto, impulsar la salud pública y la seguridad social. Trabajar en favor de la agricultura y el proyecto Sierra Exportadora, por ejemplo, es preservar a la población de la sierra en sus lugares, evitando la migración a la costa innecesariamente y evitando que recurran al narcotráfico o a la violencia subversiva. Gracias al doctor Jorge del Castillo. Vamos a hacer una pausa de 4 minutos. Estos son exigencias de la radio, pero naturalmente luego vamos a hacer también algunas cuestiones que no han sido abordadas en este bloque y que son centrales. De alguna manera han sido planteadas, pero hay que enfatizar en ellas. ¿Qué pasa con la informalidad en el país y qué cosas se puede hacer para combatirla, a pesar de que se habla de las pymes y de sus posibilidades de desarrollo? En segundo lugar, ¿cuál es exactamente la política tributaria que se piensa seguir? Esta es una discusión que ha estado presente en todas estas semanas y conviene ahora recordar y precisar muy puntualmente a los participantes que nos digan qué es lo que van a hacer en materia tributaria. Y en tercer lugar, ya lo ha dicho también el señor del Castillo, es el tema de las concesiones, de las normas jurídicas, de la estabilidad y respeto de los contratos que hasta ahora se han suscrito. En ese terreno también hay posiciones encontradas y polémicas, pero los 3 aspectos son centrales, porque en verdad tienen que ver fundamentalmente con qué dinero se puede disponer para enfrentar las vastas tareas. Este será el otro tema que vamos a tocar, las vastas tareas referentes a la lucha contra la pobreza y la inversión social. Es el momento de la réplica del primer tema, del primer bloque, competitividad, crecimiento y comercio exterior. Lo que puntualizábamos era 3 aspectos. ¿Qué hacer con la informalidad? ¿Se revisarán o no los contratos y las concesiones? ¿Qué política se seguirá al respecto? Y finalmente, esto tiene que ver sobre todo con la estabilidad jurídica. Y finalmente, ¿cuál será el cambio, la reforma o la política tributaria a seguir? Don Walter Aguirre. Bueno, en realidad el tiempo es muy corto para poder contestar todas las preguntas y para desarrollar plenamente las posiciones. Sin embargo, quiero contestar a lo que ha dicho el representante del APRA en referencia al TLC. Nosotros, como Partido Nacionalista, no estamos en contra de firmar tratados de libre comercio con ningún país del mundo. Lo que estamos en contra es con este tratado de libre comercio, porque va a afectar a 1,5 millones de productores, agricultores de nuestro país, en beneficio de una minoría. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que realmente quienes hemos trabajado en el campo recordamos la historia del Banco Agrario y es cierto, ha sido una banca de fomento, ha sido una banca especializada, pero no precisamente en la época del gobierno aprista es que haya tenido la mejor gestión. No nos olvidemos que las altísimas tasas de inflación hacían de que
los créditos que recibían los agricultores, los productores, se hicieran polvo.